¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha con Jaime González y Gisela Turachini. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Bueno, pasando caloret, que diría nuestra querida y admirada Rita Barberá. Oye, vamos a ver, Santos Cerdán, que estará pasando también, supongo, bueno, empieza a haber denuncias de trato de favor, cuanto menos en esto de las visitas de los abogados. Hay un cachondeo de visitas de abogados que son los suyos y otros que no se sabe quiénes son, a la cárcel, a Santos Cerdán, con lo cual, eso que se llama fuentes penitenciarias, o sea, los funcionarios de prisiones empiezan a decir, oiga, este cachondeo que es, de este señor está en prisión preventiva. Pero bueno, Santos Cerdán ha pedido su excarcelación a través de uno de sus múltiples abogados. Ahora analizaremos esto de los abogados, porque tiene su miga y la selección no es en absoluto casual, y ha acusado al juez de estar haciendo una especie de causa general contra él. Los abogados de Cerdán, recordemos, por ahora, salvo que surjan más, ¿verdad, Jaime? Son Jacobo, bueno, son en primer lugar, Bernat Salellas. Él eligió al señor González Fresneda, que era el abogado típico del PSOE de todos los líos del PSOE, de estos que mete el PSOE primero en cada sitio para saber por dentro cómo va lo suyo, ¿no? Como pegó un cante enorme, cambió. Y entonces eligió, por recomendación del independentismo catalán, a Bernat Salellas, que es del Procés, el independentista catalán. Pero en esto ha aparecido en Soto del Real, ¿quién? Jacobo Teijelo. Y una Marta Castro del despacho de Jacobo Teijelo también, que es fontanero, como saben ustedes, junto a Leire del PSOE. Total, que yo os pregunto, ignoramos esto de la causa general directamente de Santos Cerdán, que se jorobe y ya decidirá el juez, pero yo os pregunto, ¿están preparando este cachondeo? En primer lugar, Jaime, es un poco llamativo, esto que entre y salga de Soto del Real, por allí cualquiera, y en segundo lugar, esta selección de un abogado fontanero del PSOE y uno del independentismo, después de la sentencia de la amnistía de Pumpido, nos están preparando el relato del procés, del lawfare, de la anulación de la causa a Pumpido, ¿o qué? ¿O voy demasiado lejos? No, yo creo que te puedes incluso hasta quedar corto. Yo creo que no es que estén comprando el relato, es que están repitiendo el mismo relato que ha venido vertiendo el gobierno, el Partido Socialista, desde que le empezaron a saltar los casos de corrupción a Pedro Sánchez, los de su partido y los de su familia. Los resortes defensivos del Partido Socialista han sido siempre los mismos. Todo es una causa general contra el gobierno de Pedro Sánchez porque hay algunos elementos que conspiran contra este gobierno legítimo para evitar que España siga progresando y toda esta mandangada que nos han estado vendiendo. Bueno, pues condensado de manera más breve es lo mismo que ha dicho hoy los letrados del señor Cerdán, que en definitiva van contra él porque es un socialista que ha traído a España el progreso y el desarrollo. Eso es exactamente lo que han venido a decir. Pero a mí me parece que hay dos datos que no admiten ningún tipo de duda y que cada cual saque sus propias conclusiones. La gente seguramente no sabrá que como acusación popular está personada una asociación que es la misma asociación vinculada al Partido Socialista que le hizo literalmente polvo al gobierno de Mariano Rajoy cuando los escándalos de la Gürtel eran como auténticas ladillas. Por cierto, estaban todos los días en los medios de comunicación. Como tenían conocimiento de muchas partes de los distintos autos, pues era lo primero que hacían es presentarse en un plató de televisión y acusar, pues, con datos en la mano. Esa acusación popular vinculada al Partido Socialista es la única que el otro día no pidió el ingreso en prisión de Santos Cerdán, la única. ¿Será casualidad que una asociación popular, una acusación popular vinculada al Partido Socialista no pidiera la entrada en prisión del que fuera secretario de organización del Partido Socialista? Para mí no es casualidad. Y si a esto le añadimos además el aderezo de que efectivamente los abogados de Cerdán son los mismos abogados vinculados a las cloacas del Partido Socialista Obrero Español, oye, pues mira, no hay que ser muy sagaz, verde y con asas. Verde y con asas, está claro. Lo que pasa es que, claro, hay que decir además, es verdad que el otro día la única acusación fue
que no la pidió fue esa. Como saben ustedes, todas las acusaciones en todos los asuntos, digamos que las encabeza alguien que tiene que coordinarlas para que el juez tenga un solo interlocutor. En este caso, la labor que hizo magnífica fue Alberto Durán, que es el abogado del Partido Popular, que es el que dirige, por designación del Supremo, las acusaciones populares en este asunto. Pero claro, yo te pregunto, Gisela, este relato que estamos describiendo, que claramente es un relato político, que ya repitió Cerdán el otro día incluso ante el magistrado en el Supremo, y de ahí pues el magistrado dijo: no me cuente cuentos, a prisión, aquí son los hechos, la UCO, los indicios. Claro, al juez yo creo que no le va a hacer mella. Yo creo que ellos están pensando en, bueno, al juez que diga lo que quiera, pero iremos a la nulidad, vulneración de derechos fundamentales, la nulidad, Pumpido, etcétera, etcétera. Pumpido es su gran esperanza final, ¿no, Gisela? Sin duda, sin duda. Yo creo que, bueno, el Santos Cerdán no se defiende, ataca, ¿no? Como buen político del sanchismo, no aporta pruebas, pero reparte culpas. Se habla de, como decías, Jaime, ¿no? Causas generales, como si no estuviéramos ante una trama de poder, comisiones y favores a dedo. Están, como decías, los abogados, bueno, escogidos como si se tratara de preparando el relato de lawfare, ¿no? Que como bien decías, compañero, ¿no? Por lo tanto, me recuerda un poco ese viejo truco de la izquierda latinoamericana, ¿no? De que cuando te pillan dices que es persecución judicial, ¿no? A ver si Pumpido, desde la cúspide politizada del Constitucional, les da la coartada perfecta, ¿no? Mientras tanto, vemos un trato VIP en Soto de Real. Cerdán recibe visitas de abogados sin control, como si fuera un ministro de vacaciones en un lugar que no le están tratando como a cualquier otro preso. Es un imputado por corrupción, no lo parece, francamente. Y la Fiscalía, bien, gracias. La Fiscalía está fenomenal. La Fiscalía de Sánchez, la que se opone a que se investigue a Bolaños por el caso Begoña Gómez. Esa fiscalía, no sé si recuerda a la fiscalía que estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Porque aquí lo que es, parece que está en un estado de partidos y el PSOE la tiene secuestrada. Poco más tengo que añadir aquí. Claro, es verdad que hoy es una de las noticias del día. Efectivamente, la Fiscalía de Sánchez ha vuelto esta vez Jaime, al rescate de, bueno, es que no tiene ningún tipo ya ni de credibilidad, ¿no?, de Bolaños, para que no se le investigue en el caso de Begoña Gómez. Ábalos, lo que nos está contando estos días, hoy Ábalos ha tirado en OK Diario contra Marlaska. Dice: me extraña mucho que Marlaska pues no esté todavía metido. Y Marlaska dice: pues que vaya al juzgado y diga algo, ¿no? Pero Ábalos estos días lo que ha apuntado es que Santos Cerdán, a quien le tiene ganas, es a Bolaños, precisamente, ¿eh? Sí, sí. Cerdán le tiene ganas a Bolaños, Ábalos le tiene ganas a Marlaska, y todo esto puede acabar como una merienda de negros. Me parece muy subrayable las acusaciones vertidas en la charla de Ábalos con OK Diario, cuando él viene a decir que hay algo que no se entiende. Y yo verdaderamente ahí comulgo con las tesis del exministro de Transporte. Serán las pocas cosas en las que comulgue, pero es que esto es una verdad incuestionable. Es decir, oiga, si el Ministerio de Transportes, el de Ábalos, contrató con el de la trama Coldo, para la compra de mascarillas durante la pandemia, no se entiende que otros ministerios que compraron por lo menos la misma cantidad, si no más, como era el Ministerio de Interior, hasta ahora se hayan ido de rositas. Y apunta directamente Ábalos contra el que fuera el número 2 de Marlaska, el secretario de Estado, que recordaréis que un día, de manera inopinada, dijo que renunciaba al cargo por cuestiones personales. Cuando alguien así, de golpe, en mitad de la vorágine, en mitad de la tormenta, se quita del medio y arguye razones personales, yo particularmente, dada mi condición de periodista, sospecho. Como también sospecho hoy de la renuncia de la número 2 del hipódromo de la Zarzuela, que también se fue por motivos personales de manera inopinada. Claro, como también le salpica el caso, pues se van. Pero a mí estas huidas, la primera, la del secretario de Estado de Marlaska, y la de la número 2 del hipódromo de la Zarzuela, me parecen altamente significativas. Altamente significativas. Hoy nos lo han vendido como diciendo: es que no aguanto la presión. Mire,
Por eso usted no se va. Se va por otra cosa. Por otra cosa. Y luego, si queréis, lo comentamos. Sí, no, dime, sí, adelante, Gisela. Y ahora me dices por qué crees tú que se van. No, aparte de esto, yo te diría que lo de Santos Cerdán no es un caso aislado, es el síntoma o es uno de los síntomas más recientes de una enfermedad política que lleva años pudriendo las instituciones desde dentro, ¿no? Aquí no estamos hablando de errores administrativos ni de excesos personales, estamos hablando de cómo el PSOE ha convertido el aparato del Estado en su red de autoprotección criminal, ¿no? A Cerdán lo pillan en medio de una trama de comisiones, intermediarios y relaciones turbias con empresas y personajes del entorno aversale, ¿no? Como decir, y en lugar de dar explicaciones, se hace la víctima y acusa al juez de perseguirle en una causa general. No sé si estamos entendiendo eso. Es un escándalo, pero lo peor no es eso. Lo peor es que todo está preparado para que funcione. Tiene un abogado del PSOE, como decíamos, el señor Jacobo Teijelo, ¿no? El fontanero, como decías, Vicente, habitual del partido, y el independentista, por otro lado, catalán, el señor Bernat, y ya lo estamos viendo, como decías, en el relato Lawfare, para que todo esto esté preparado. Y mientras tanto, la Fiscalía, como decíamos, ¿qué está haciendo? Prepararlo todo. Yo, francamente, estoy en un punto en el que no sé qué está pasando en este país, no sé ya a dónde nos quieren llevar, ¿no? Fíjate que además decías tú, ahora te pregunto por qué crees que se van, pero citabas lo del hipódromo. En el hipódromo, aquí siempre salen los mismos sitios y los mismos nombres. Y si ustedes se dan cuenta y os dais cuenta, unos han ido durante el sanchismo y previo al sanchismo han ido pasando de un sitio a otro, Leire, Díez, Serrano, etcétera, etcétera. Y uno de los nombres, por ejemplo, es el del hipódromo de la Zarzuela, a donde Sánchez manda a su jefa de prensa, Maritza Ruiz, que ya no está allí, que también renunció, la fichó una consultora privada muy conocida, y yo solamente apunto que en el caso de Maritza Ruiz, ahora que se está buceando en la financiación de las primarias de 2017, que alguien bucee también, dejo ahí la idea, en las primarias, en la financiación de las primarias, las primeras, de Sánchez, y en el papel de Maritza Ruiz. Y lo dejo ahí. ¿Por qué crees tú que se han ido, Jaime? Hombre, porque la dimisionaria, la número 2 del hipódromo, digamos que mano derecha de Santos Cerdán, no por casualidad, es la pareja de un empresario muy próximo a Santos Cerdán, que responde al nombre de Óscar Arizcuren. Precisamente una de las personas que Ábalos mencionó como esos otros empresarios que forman parte de la red de Cerdán, vinculados a la trama. Por tanto, yo creo que es muy significativo, no tanto por quién es esta señora, mano derecha de Cerdán, sino por estar casada con quien está casada. Y ahí lo dejo. Claro, es que aquí hay un lío, exacto, aquí hay un lío de maridos y mujeres, de familiares y de parientes, y en este caso, es decir, las revelaciones de Ábalos a OK Diario han llevado a que esta señora se vaya, ¿quieres decir? Claro. ¿No? Citó Absolutamente a su marido y se ha quitado del medio. Claro. Y se ha quitado de en medio. Lo peor de la Zarzuela, donde, por cierto, en un reservado, y hay fotos, se reunía Cerdán con algunos de los empresarios a chanchullear. Y hay fotos de eso, en el hipódromo de la Zarzuela. ¿En época de quién? De Maritza Ruiz, insisto en el nombre. Pero Vicente, ¿tú de verdad crees que si el mayor delito que ha podido, delito entre comillas, por supuesto, que ha podido cometer la demisionaria número 2 del hipódromo es que cedió las instalaciones del hipódromo para que... Eso no, hombre, no, por eso no dimiten, que a estas alturas no nos chupamos el dedo. Es que verdaderamente nos toman por idiotas. Y hay algunas informaciones que es que nos toman verdaderamente por estúpidos. A ver, ¿en qué cabeza cabe pensar que algo tan blanco, tan nimio, como que Santos Cerdán se reuniera en el hipódromo de la Zarzuela sea el motivo por el que a esta señora le ha dado un ataque de ansiedad y ha decidido quitarse del medio? A esta señora le ha dado un ataque de ansiedad porque el otro día Ábalos citó a OK Diario el nombre de su marido como parte de la trama de empresarios beneficiados, digamos, por las presuntas comisiones y chanchullos. Esa es la única razón por la que esta señora se ha quitado del medio.
Entonces habrá que seguir investigando, pero verdaderamente yo creo que a veces hay que hacer una profunda reflexión sobre lo intencionadamente bobos que son algunos compañeros que pretenden dibujarnos un paisaje tan tonto como que esta señora se va porque no aguanta la presión. Hombre, ¿cómo que no aguanta la presión? La presión la tendría que haber aguantado. La presión la tendría que haber aguantado en el momento en el que la presionaba antes, no ahora. Lo del hipódromo es otro ejemplo además de cómo el PSOE ha colonizado las instituciones públicas para tejer esas redes de poder que tiene favores y discreción, ¿no? Porque vaya tela, Maricha dimite por presión, dimite y deja entrever lo que ya sabemos todos, que están hasta arriba de corrupción, sin duda. Yo os diría, es gestión pública lo del hipódromo, no, yo creo que es usar un espacio estatal, evidentemente, como oficina de operaciones públicas encubiertas, como han utilizado muchas otras, ¿no? Y es cuando se destapa, en lugar de asumir responsabilidades públicas, dimiten por presión, bueno, es el argumento Dubis, ¿no? Como decías, nos tratan de tontos, ¿no? Aquí lo que hay, yo creo, es un uso estructural del Estado. Siempre voy a ello, voy al Estado. Ya sabéis que yo soy libertaria y el uso del Estado no creo en el poder, ¿no? Lo utilizan como si fuera una finca privada del partido y una guerra interna para ver quién se salva del relato. Es que es lo que hacen constantemente con todo. Yo siempre digo que el Estado no produce, ni gestiona, ni representa. El Estado parasita. Y lo que ha ocurrido en el hipódromo es una escena más de que ese parasitismo institucional que el sachismo ha llevado al extremo existe, se ha quedado y no lo quieren soltar. Y ahora mismo lo que hay, esta señora ha dimitido por presión. Presión la que llevaba antes. Ahora le molesta la presión, vaya. Ahora le molesta. Yo insisto, yo lo que me niego es que algunos pretendan vendernos la imagen de un periodismo manso y estúpido. Vamos a ver. Sin duda. Judith, la dimisionaria, era íntima amiga de Paquita, Francisca, la mujer de Cerdán, íntimas. Los matrimonios de Judith con el empresario vasco Navarro y el matrimonio entre Santos Cerdán y Paquita eran la comidilla de todo el partido, porque iban juntos a todos los actos. Que se me diga ahora que esta señora se va porque no puede aguantar la presión, porque le han pillado cediendo las instalaciones del hipódromo de la Santos Cerdán. Hombre, no, por eso no es. Porque además tiene todo el derecho de ir a las instalaciones del hipódromo Santos Cerdán. Faltaría más, porque no va a poder ir. Claro que sí. Oye, fijaos, fijaos porque, insisto, aquí lo que está saliendo es una enorme red, una enorme trama en la que se entremezclan siempre los mismos nombres. En estas imágenes que estáis viendo, que están mezcladas, son distintos momentos en los que vemos a Santos Cerdán con Sánchez. Hay una imagen muy significativa, que es la primera fila del último congreso del Partido Socialista. Y ahora, como esa imagen va a entrar de nuevo en bucle, la vais a ver. ¿Quiénes estaban allí? Estaba, por supuesto, Pedro Sánchez, pero es que quiero que os fijéis ahora enseguida, lo vamos a ver, ¿quiénes tenía a su lado? Por supuesto, tenía a su lado a Zapatero, tenía a su lado a Santos Cerdán, tenía un poquito más allá a Pepiño Blanco. Es decir, es que hay una alineación de oro que todavía no ha salido a jugar. Solamente ha salido a jugar por ahora Santos Cerdán, el resto todavía no ha salido a jugar, pero esa imagen, que enseguida la vamos a ver de nuevo, esta es de algunas de las reuniones que ha tenido con sus socios. Esto ya es el Congreso. Fijaos, Cristina Narbona, María Jesús Montero, y ahora fijaos en esta, al lado de Sánchez Zapatero, al lado Santos Cerdán, a la izquierda Montero, más allá de los comegambas de los sindicatos. Y ahí quien aparece justo, aparece este señor de arriba, que es Pepiño Blanco, el que lleva una cazadora clarita, beige, ¿no? Es que es la alineación de oro. Aquí no pueden hacer como ha hecho el gobierno de Navarro, que la fotografía en la que aparecía Santos Cerdán, sin saber por qué ni cómo, negociando los túneles de Velate, que sabéis lo que han hecho es pasarle el Photoshop para quitarlo de la foto, lo han cortado y no aparece. Aquí ya no se puede hacer. Es la nueva aplicación del iPhone. Si en la reunión de la ejecutiva empieza a quitar todos los que están implicados o son sospechosos, vamos, es que hay que borrarlos a todos. Oye, desde luego. Aquí fijaos que hay una mezcla además, porque poco a poco, ¿os acordáis que hace días, cuando OK Diario empezó, fuimos los primeros en contar toda esta trama, incluso esas fotos de las reuniones de Santos Cerdán para las adjudicaciones? Fuimos por delante en este tema, que ha sido el clave y el fundamental. Esa es la auténtica realidad. Pues comentábamos que aquí se mezclaban negociaciones para la corrupción económica
con negociaciones políticas en las que ya veríamos dónde aparecería cada uno. Y adelantamos en su momento que Anchón Alonso, siempre decimos el socio, en realidad es el testaferro de Santos Cerdán en Servinavar 2000, hoy mismo Otegi ha confirmado que efectivamente que el tal Anchón Alonso era, que es el socio de Cerdán, el testaferro suyo, intermedió, lo ha hecho de esta forma, atención, y además porque a Otegi le da igual, como le da igual todo, pues no miente, ¿no? Y lo ha hecho así, para lograr el apoyo de Bildu a Sánchez, sí, yo veía a Santos Cerdán y al tal Anchón Alonso, y todo. Yo voy a ser absolutamente claro. Cuando yo salgo de la cárcel, no sé en qué año, no me acuerdo, yo tengo un amigo común, muy amigo mío, y que es amigo de Anchón Alonso por razones familiares. Yo no conocía a Anchón Alonso. Y me propone estar con él porque tiene una oferta que hacerme. La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo. Entonces veo a Anchón Alonso 2 veces. Una cuando me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra, de un dirigente del Partido Socialista de Navarra para estar conmigo, y otra es porque le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán. Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu, no tenemos ningún problema en reconocer eso. No sé si algunos tienen problemas, pero no ha sido el único. Ese, cuando dice Otegi, no sé si algunos tienen problemas, se estaba dirigiendo, pero que de manera clarísima, al PNV. Al PNV. Bildu no tiene ningún problema en reconocer las cosas. No tiene ningún tipo de complejos. Todos los complejos vienen ahora por la parte del Partido Nacionalista Vasco, que cuando el otro día en sede judicial Cerdán dijo que el tal Anchón Alonso había negociado el sí del PNV a la investidura de Sánchez, oye, saltó como un resorte y empezó a negar la evidencia diciendo que no conocían para nada a ese señor y que ellos los únicos con quienes negociaron fueron con Ábalos y Cerdán. Vaya argumento, es decir, no hemos negociado con Anchón, pero hemos negociado con 2 señores que formaban parte de una organización criminal. Estuvieron sembrados en el comunicado del PNV. Y fíjate, además Otegi dice eso de, y no ha sido el único, como diciendo, claro, como me ponga a hablar, ¿no? Claro, como me ponga a hablar os vais a enterar todos, ¿no? Ahora fíjate que hay una circunstancia, este Anchón Alonso, insisto, el testaferro en Servinavar 2000 de Santos Cerdán, el enlace tanto económico para los chanchullos y las adjudicaciones, las comisiones ilegales, etcétera, etcétera, como para la negociación con Bildu en Navarra y en el País Vasco, en Navarra y en Pamplona, perdón, resulta que tiene unas empresitas cuyo domicilio social coincide con el de ¿quién? Con el de un señor que se llama, vamos a ver la imagen, Iñaki Alzaga. ¿Y quién es Iñaki Alzaga? Dirán ustedes, pues este señor. Y este señor es Pata Negra, el empresario Pata Negra del Partido Nacionalista Vasco, situado por el Partido Nacionalista Vasco en las empresas más importantes del País Vasco, la de la energía, la de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Bien, resulta que este Anchón Alonso pues tiene, con lo grande que es el País Vasco, Navarra y el mundo entero, sus empresas en el mismo sitio donde las tiene este señor, ¿no? Y claro, resulta que es que el propio Santos Cerdán ha reconocido que sí, efectivamente, él también medió con el PNV, suponemos que a través de Anchón Alonso y de este. Pero claro, es que el PSOE vasco está también, digamos, con esto aquí, y ustedes me entienden, ¿no? Y perdóname, Gisela, que es que, ¿por qué? Porque está en vilo con unas grabaciones de Koldo en las que aparece mucho un tal Morales por aquí, Morales por allá, Morales por el otro lado, y el tal Morales pues coincide con el nombre del secretario de organización del PSE vasco, ¿no? Aquí hay una mezcla, os pregunto, de corrupción política y económica para sacar pasta, negocios, comisiones ilegales y apoyos a Sánchez. Tú me das el poder y yo te hago concesiones políticas y económicas, las dos cosas, os pregunto. Bueno, si me preguntas a mí, yo creo que es obvio. Es absolutamente evidente y manifiesto. Hay una prueba que resulta irrefutable. En condiciones normales, esa declaración que el otro día dijo Cerdán diciendo, pues mire, yo a Anchón Alonso, el testaferro en Servinávar, pues le conozco y ha prestado servicios pues a los intereses del Partido Socialista, pues consiguiendo
mediar ante el PNV y Bildu, en condiciones normales eso sería perfectamente asumible por cualquier partido. Hoy lo ha hecho Bildu sin despeinarse el señor Otegi. ¿Por qué el Partido Nacionalista Vasco está desde hace unos días al borde de un ataque de nervios? Pues porque evidentemente es plenamente consciente que el caso Santos Cerdán le salpica y le salpica de lleno. Porque no en vano, también el Partido Nacionalista Vasco, en su versión navarra, Geroa Bai, concedió subvenciones que están en el punto de mira de la UCO a las empresas de Anchón Alonso. Por tanto, todos los intentos del Partido Nacionalista Vasco por no salir en la foto de la trama corrupta, me parece que son un ejercicio estúpido, porque al final se sabe todo. Y el Partido Nacionalista Vasco, que siempre se ha movido por lo que se ha movido, Vicente, se ha movido siempre por la pasta, Los aprovechateguis que dice Tellado. Pues claro, naturalmente. Ha vendido su apoyo al Partido Socialista de muchas formas. Pero la forma fundamental es que han comprado verdaderamente, han vendido el apoyo al Partido Socialista y al Gobierno de España de la manera maravillosamente admirable que sabe hacer el Partido Nacionalista Vasco. Porque a todos los gobiernos que ha habido en España los ha esquilmado, a todos. Sí. Pero claro, aquí se dan circunstancias donde ya, más allá de los apoyos políticos vía subvenciones, vía apoyos, hoy apuntábamos en OK Diario que lo primero que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para garantizarse el apoyo del PNV es desbloquear una subvención bloqueada por el Partido Popular de Mariano Rajoy, que a los 3 días de llegar al cargo, pues la desbloqueó, dándole 26,6 millones de euros a una fundación del PNV. Digamos que era el primer pago del apoyo del PNV a Pedro Sánchez. Bueno, pues a partir de ahí se han producido miles, pero es que luego hay un entramado donde entran también los negocios empresariales, particulares, de gente vinculadas a unos y a otros, y en ese chamullo, en esa trama, el Partido Nacionalista Vasco tiene mucho que decir, y ojo, mucho que callar también, mucho que callar. Gisela, tu opinión, pero y ahora decimos, y mucho que callar también en Navarra a través de su marca, que era Geroa Bai, claro, donde algunas de las adjudicaciones de la trama claro, no son del actual gobierno, sino del de Geroa Bai. ¿Os acordáis de Uxue Barros, que parecía como muy moderadita? Barcos, perdona, Gisela, adelante. No, a mí dejar que sea muy clara, ¿no? Yo ya sé que es obvio que este gobierno no es legítimo desde que usó los 7 votos de Junts para la investidura pactando la amnistía, ¿no? Ahora sabemos que Cerdán, el negociador, tenía intereses claros económicos personales en que saliera el gobierno, ¿no? Y estos señores, tenían claramente un interés. Significa que la corrupción política en España va creciendo al mismo nivel o más que la corrupción económica. Por lo tanto, esa izquierda versale que estáis comentando, como estáis diciendo, el nacionalismo vasco burgués y el sanchismo con el tal Morales es un triángulo de poder, dinero sucio y traición que va a los principios, que destroza los principios más básicos de la democracia, ¿no? Mientras tanto, que os digo, mi opinión es que vuelvo a lo mismo. Los ciudadanos están ahogados por impuestos, recaudación máxima, por cierto, a día de hoy, inflación, precariedad, y estos tipejos están utilizando el sistema para blindarse, colocarse y protegerse mutuamente. Y luego se indignan si un juez les investiga, porque no nos olvidemos de esto, ¿no? Lo que está ocurriendo con Cerdán es una prueba más de que el sanchismo no se puede regenerar desde dentro. Esa regeneración democrática que nos está constantemente metiendo en la oreja, ¿no? Hay que desmontarlo desde fuera con verdad, como estamos haciendo en OK Diario desde hace meses y años, ¿no? Con libertad, con justicia de verdad, no con fiscales de parte ni togados militantes, ¿no? Los ciudadanos exigimos una regeneración democrática y esto pasa por las urnas, pero nos queda clarísimo que esta panda de burócratas que nos dirige aman más sus privilegios y el poder que su vocación de servicio y temen las urnas. Por lo tanto, les convierte en hipócritas. Hoy escuchábamos a la señora Yolanda Díaz como
como ella misma decía, bueno, pero es que nos ha costado mucho llegar aquí. Temen las urnas. ¿Y por qué las temen las urnas? Precisamente porque saben que eso los saca del poder. Pero Claro, fíjate, bueno. yo estando de acuerdo absolutamente, quiero ir al detalle. Porque a mí me parece que en todo esto, en todo este tinglao, empiezan a cuadrar las piezas del puzzle. La UCO lo primero que nos dijo es que Santos Cerdán era el que, digamos, le correspondía lo que la Guardia Civil, de manera eufemística, llamaba el cupo vasco. El cupo vasco, para entendernos, eran todas las mandangas, comisiones, subvenciones, licitaciones turbias, oscuras, que se producían tanto sobre todo en Navarra, pero también en el País Vasco. Y uno llega a la conclusión, es que eso lo han montado de cine. Vamos a ver, en el País Vasco gobierna el PNV con el Partido Socialista y con el apoyo más o menos explícito, si lo necesitan, de Bildu. En Navarra gobierna el Partido Socialista con el apoyo también, naturalmente, de Bildu. Y en Madrid gobierna Pedro Sánchez también con el apoyo del PNV y Bildu. Es decir, el triángulo está perfectamente definido. Por tanto, a partir de ahí, cabe imaginar, sin tener mucha imaginación, que verdaderamente lo que se ha movido por debajo de la mesa ha sido cantidades ingentes de dinero. Y ahora resulta que como a Cerdán le han pillado con el carrito del helado, muchos que saben que el carrito del helado de Cerdán no les era ajeno, están que no le llega la camisa al cuello. Y eso es lo que le está pasando. Y en el Partido Nacionalista Vasco, perdón por la expresión, están literalmente acojonados. Acojonados porque la alternativa a esto, por eso claro, cuando dice, no, es que a ver, ¿cuántas veces hemos comentado aquí? Bueno, primero sus socios no quieren acabar con porque van a exprimirle todo lo que puedan, pero es que segundo Sánchez los tiene a todos pillados por este triángulo que tú acabas de describir, a unos y a otros, porque están todos pringados en la misma, con perdón, disculpen ustedes, disculpa Gisela, por la misma mierda, esa es la realidad, entonces están todos pringados. ¿Qué van a hacer los socios para acabar con estos? Nadie, fíjate, ¿te acuerdas de del Ortúzar cómo iba allí y firmaba todo y la pasta que ganaba? Pero es que claro, toda esta gente, en el caso del PNV, la situación es dramática, porque la alternativa a esto, ¿cuál es? Que venga Bildu, que les quite de en medio y que empiece a levantar las alfombras, porque Bildu, si llega al gobierno vasco, va a destruir al PNV para siempre. Eso es lo que va a hacer, y el PNV lo sabe, porque es su objetivo. Lo siguiente es cargarse al PNV para siempre, ¿no? Y claro, es que es una alternativa para Gisela, después de 40 años de régimen. Hoy escuchaba a alguien que decía, no, es que no hay ningún caso que se conozca del PNV de corrupción. Hombre, yo recuerdo algunos que fueron tapados convenientemente. O en las tragaperras, ¿te acuerdas, Jaime? Etcétera, etcétera, y tantos otros. Pero que nunca se supo, ¿no? Pues yo estoy seguro, claro, la alternativa, Gisela, es que venga Bildu, venga Otegi, o quien sea, levante las alfombras y los destroce y terminen como Pujol y Convergencia en Cataluña. Es que es lo que va a pasar, al final lo estamos viendo todo con mucha claridad. El poder no es ya un medio para transformar la sociedad, sino un fin en sí mismo. Cuando decimos que Sánchez ha vendido a España a sus enemigos, no es ninguna exageración. España está en manos de Otegi y Puigdemont. Es que es surrealista, casi te diría que es una investidura sagrada que otorga impunidad, dinero, colocación y lealtades compradas. En ese sentido, no es un verso suelto lo que estoy diciendo, sino más bien que nos ha vendido y estamos vendidos. Bueno, fijaos que Zapatero en las últimas horas, lo contábamos ya el otro día, el lunes, estuvo el domingo, Zapatero viendo a Puigdemont, se fue personalmente a ver a Puigdemont. Últimamente hay quien me cuenta que Pedro no se fía de los móviles ya. Y por eso hizo, por ejemplo, que ella fuera a Moncloa a preguntarle directamente las cosas que tenía que preguntarle, entre otras por el famoso Chile. La empresaria china que está desaparecida de los contratos de sanidad, ¿no? Bueno, el caso es que Zapatero se ha ido a ver a Puigdemont, ¿no? A pedirle que por favor sostenga a Sánchez, pero ellos ya van más a más, no es sostener a Sánchez, ¿no? Le ha pedido directamente impulso rápido, Pedro, a la ley Bolaños, que quieren acelerarla como sea. Y Puigdemont le ha dicho, vale, estupendo, pero ¿te acuerdas que os pedí un consejo del Poder Judicial catalán?
pues por favor, cuanto antes, que ya elija yo mis propios jueces en Cataluña. En esto están, ¿no? Bueno, eso es evidente. Por cierto, Consejo del Poder Judicial catalán, que fue tumbado porque iba metido en el Estatuto de Cataluña, que tumbó varios aspectos fundamentales el Tribunal Constitucional hace ya la torta de años. Lo digo porque es capaz Pedro Sánchez de dárselo con el argumento de que es constitucional, cuando el propio Tribunal Constitucional ya dijo en su día que eso era inconstitucional. Pero como estos señores tienen un cuajo que se lo pisan, serán capaces de decir que puede ser constitucional. Vamos, yo creo que Junts lo que está viendo es que a perro flaco todos son pulgas y que como consecuencia tienen una oportunidad de seguir naturalmente sacándole más y más en esa estrategia de chantaje y extorsión, que es lo que está practicando la formación de Carles Puigdemont. A mí me parece que entra dentro de la más aplastante lógica. ¿Que tú necesitas más que nunca mi apoyo, Pedro Sánchez? Pues más que nunca me vas a tener que dar lo que nunca te has atrevido a darme. Y ahí van, y a ver qué pasa, porque yo de Pedro Sánchez espero todo, incluso esto también. Totalmente, absolutamente. Fíjate que hoy además ha cerrado Gisela, qué imagen, ¿no? Qué imagen para el mundo, ¿no? Que la manifestación del sábado pasado ante el Supremo de jueces y fiscales con pancartas en inglés para que defiendan Save the Rule of Law in Spain y la huelga de 3 días que las organizaciones convocantes, que son la inmensa mayoría, salvo las dos ligadas al PSOE y a la izquierda, pues estiman que un 70% ha sido seguida por jueces y fiscales. Que en un país de la Unión Europea se vea esta imagen y 3 días de huelga de jueces y fiscales es patético, Gisela. Totalmente. Bueno, citando un poco lo anterior, están en modo paranoico los políticos y lo están porque están manchados y lo saben, y saben hasta dónde pueden llegar las investigaciones. Su actitud es ver si me toca a mí, ¿no? ¿Y qué han decidido hacer? Pues lo de siempre, hacer uso del poder del Estado para blindarse, ¿no? Mientras tanto, desde la sombra, Zapatero tejiendo los hilos, le ha pedido a Puigdemont que impulse la ley Bolaños en julio, lo que comentabas, ¿no? El objetivo, tomar el control definitivo del Poder Judicial, porque sin jueces independientes no hay forma de frenar al Ejecutivo absolutamente absolutista que Sánchez desea ser, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a lo que me comentabas, ¿no? Un poco, Vicente, una huelga con un seguimiento del 70%, ¿no? ¿Se imaginan el nivel de alarma que tiene que haber para que los funcionarios del Poder Judicial dejen sus puestos y salgan a la calle? Está ocurriendo en nuestras calles, ¿no? ¿Qué pide Junts a cambio? Lo que estáis comentando, ¿no? Un Consejo General del Poder Judicial catalán, ¿no? Lo que piden es decir, romper definitivamente el Estado, trocearlo en tarifas y permitir que cada tribu política controle su justicia. Los impuestos propios, el cupo catalán, los jueces propios y de facto es no declarar una España confederal, pero de facto, como tienes a Pumpido ahí que te va a aprobar todo, pues de facto decir que sí, que cabe en la Constitución. Pero además, si lo pensáis un poco poniéndonos en el perfil del personaje de Pedro Sánchez, la demanda, la vieja demanda que le hace Puigdemont de tener un órgano judicial propio, sería perfectamente asumible por un señor que entiende, vale, yo a los jueces los controlo en todo el territorio nacional menos en Cataluña, y en Cataluña que los controlen mis socios y aliados de los separatistas. Y ya está, es una retroalimentación. El triángulo Navarra-País Vasco. Una retroalimentación de intereses que a costa naturalmente de hacer saltar por los aires el Estado de Derecho, pero que a unos y a otros les viene fantásticamente bien. Si ese es el problema de fondo. Pero a esto le llamamos separación de poderes. Eso es demasiado liberal para esta izquierda comunista postmoderna. Aquí se viene a mandar, no a respetar reglas. No sé si me entendéis. Y sí, ahora serán capaces de decir que el Consejo General del Poder Judicial catalán es constitucional, años después de que nos dijeran que era anticonstitucional. Café para todos, señores, en función de lo que a cada uno le convenga. Es que son unos sinvergüenzas. ¿Qué queréis que os diga? Ajá. Y a todo esto decíais, claro, Sánchez se ha montado este Comité Federal del próximo sábado. El próximo sábado tenemos el Comité Federal del PSOE y el Congreso del PP. El Comité Federal del PSOE, en el que la prensa del régimen pues nos cuenta estos días, Jaime, Gisela, que Sánchez prepara un tsunami interno
para superar esta situación. Hombre, vamos a ver, está cortando cabezas para no hacer lo que tiene que hacer, que es dimitir él, ¿no? Por lo pronto ya hoy ha comunicado a las 2 personas más próximas y al equipo de Cerdán que quedan fulminados. Hay que hablar además, en el caso de Juan Francisco Serrano y de Javier Cendón, que era el número 2 y 3, digamos, internos de Cerdán. Básicamente, para que ustedes lo entiendan, se los quita de en medio, primero de todo porque tiene que cortar cabezas para no cortarse la suya, pero y segundo de todo porque uno de ellos, cuanto menos, el tal Serrano, aparece también en las grabaciones de Koldo. O sea, Koldo tendría que hacer un Spotify de todo esto y se forraría, la verdad. Esa sería una magnífica idea. Porque también, claro, estos aparecen ahí. Y ahora, pues, se va a montar una especie de comité federal en el que Jaime, esperamos algo de alguien, de Paje hará lo de siempre, nada. Se levantará allí, luego filtrará su equipo o cositas así que parezca y tal. Yo creo que Paje aprovechará su momento para lo decir suyo. algo en el convencimiento de que lo que va a decir le van a entrar al resto por un oído y le va a salir por el otro. Paje es mucho lirili y poco lerele, pero le funciona. Oye, no en vano él lo que está buscando naturalmente es que el sanchismo no le arrastre y no le quite de la jefatura del gobierno de Castilla-La Mancha. Y eso lo está consiguiendo. Entonces, ese y además ha conseguido, pero además ha conseguido que esa posición antisanchista le refuercen las encuestas internas dentro de Castilla-La Mancha. Para un posible día de mañana, pues bueno, me parece que le está jugando sus bazas y los está jugando con inteligencia. Por lo demás no va a pasar nada. Hay rumores muy intensos de que van a poner de secretaria de organización a alguien del PSC. Yo tenía entendido que el Partido Socialista de Cataluña era una organización independiente del Partido Socialista Obrero Español. Hombre, es Montse Mínguez. Claro. Es que el otro día, cuando tanto Alejandro Fernández como Ignacio Garriga en el Parlamento le dicen a ella, oiga, lo de Santos Cerdán, le dice, perdone usted, dice ella, perdone usted, ese señor no es del PSC, ese señor es del PSOE y ya no está ni siquiera en el PSOE, pero es Montse Mínguez la que van a colocar. O sea, que van a poner a alguien vinculado, alguien del PSC al frente de la Secretaría de Organización del PSOE. Y bendecida, lo puedo corroborar, bendecidísima por Salvador Illa. Esta es la diputada que hemos visto sentada estos años al lado de Santos Cerdán y al lado de Pachi López en la segunda fila de la bancada socialista del Congreso. Esta señora fue la manita derecha del exalcalde en Lérida, la conocen bien, yo lo llevo diciendo estos días, y de la misma forma que doy ideas, ¿no? Maricha Ruiz, las primarias de 2014, pues doy ideas sobre Montse Mínguez, porque ella fue la manita derecha del señor Ros, alcalde de Lérida. En Lérida la conocen bien, incluso los propios del partido la denunciaron a ella y al señor Ros en su momento por cuestiones internas también, y era que, caramba, era la primera teniente alcalde encargada de Economía y Hacienda. ¿Cómo ascienden, verdad? Los cargos locales de Economía y Hacienda en los ayuntamientos socialistas, ¿cómo ascienden hasta la Secretaría de Organización? Hay que pensar, ayer decía, os acordaréis, que decía Ábalos, hombre, yo no entiendo, quitaron al lobito feroz, decía, o sea, yo, a Ábalos, para poner al lobo feroz, que era Cerdán porque era el jefe. No sé si, siguiendo esta cadena, habría que entender, Jaime, que Montse Mínguez, pues no sé, es un oso pardo o algo así en esta trama. Más allá del animal con el que queramos describirla, a mí lo que me parece verdaderamente alucinante, que debería llevar a la reflexión de muchos compromisarios y militantes y altos cargos del Partido Socialista a pensar, vamos a ver, si el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Cataluña somos dos organizaciones independientes, aunque efectivamente vinculadas por vínculos históricos y políticos, que eso es una obviedad, ¿qué pasa? ¿Que el Partido Socialista de Cataluña va a fagocitar al Partido Socialista Obrero Español? Es decir, ¿Pedro Sánchez va a entregar al PSC el PSOE? Porque eso es lo que te van a decir. Eso es lo que te van a decir. ¿Y se van a quedar tan anchos? Gisela. El barco se hunde y Sánchez no tiene intención de irse. ¿Y lo va a salvar el PSC? ¿El barco del PSOE lo va a salvar el PSC? En el chat interno del PSOE él pide resistir, pero no aclara para quién. Lo que sí queda claro es que ha sacrificado a Cerdán para ganar tiempo, ha fulminado a todo su equipo en el Comité Federal
iba a colocar, como decía, a Mínguez como tapadera para fingir renovación y aguantar, eso sí, el voto feminista. No os olvidéis de este dato, ¿no? Os recuerdo que ella en el último escudero de Sánchez, era el último escudero de Sánchez, perdonad, que por cierto sigue buscando al Chile, pero bueno, no sé si va... Hay que ponerle humor, señores, porque ya... Mientras tanto, claro. Os diría que la UCO señala al número 2 de Cerdán, que es Serrano, como otro actor clave en esta red corrupta, pero Sánchez sigue ahí, como si no fuera responsable de nada. Es claro, curioso, ¿no? Fijaos, además, es verdad que eso que comentas, porque el otro día nuestra buena amiga Esther Palomera, que tiene, como sabes, Jaime, magníficas relaciones, pues ha comentado que ella ha visto los mensajes en el chat interno de la Dirección Federal del PSOE en los que Sánchez anima a seguir resistiendo, pero vamos, hasta el final. Sí. Le ha faltado decir patria o muerte como Fidel Castro, ¿no? Venceremos, ¿no? Pues ese es el nivel, cuando nos hablan del rollo este de las dimisiones y tal, pues bueno, ya está claro que están en esta negociación ya muy concreta de cómo seguir, que si el CGPJ catalán, que si la Ley Bolaños, que si el cupo catalán y las próximas elecciones, pues un plebiscito, ¿no? Sobre la España plurinacional, ¿no? Ahora, claro, el PSOE tiene que esto también se lo he escuchado a personas próximas a la presidencia. Ellos temen más, fíjate, y aquí yo creo que contigo lo comentamos, Jaime, contigo también, Gisela, a la gente le está llegando más el rollito este de las prostitutas, las putas, etcétera, etcétera, que mata el relato del voto feminista del socialismo, que la corrupción, que al final te lías ya, Servinavar no sabes ni lo que es. Y entonces, claro, colocan esta Montse Mínguez como para recuperar el voto feminista, ¿no? Ya, bueno, sí, que si esa es la pretensión, me parece que es una pretensión que está condenada al más absoluto de los fracasos. Y tienes toda la razón, ya lo hemos comentado en más programas. Seguir el rastro de los tejemanejes de esta jeta es cuestión de muy cafeteros o periodistas como nosotros que no tenemos más que no tenemos otra obligación que dedicarnos a eso. Pero a la gente que está en la calle, esto de la corrupción de Ábalos le entra por los ojos, y la corrupción de Ábalos es, joder, qué pandilla de golfos, y además, fíjate, prostitutas, juergas, todo eso, evidentemente, es demoledor en términos de opinión pública. Incluso más demoledor que las propias cantidades sustraídas, mangadas. Es que eso es así. Es que hay corrupciones que entran por los ojos, y esta es de la que entran por los ojos. A partir de ahí, recuperar la imagen de un partido abrazado al feminismo por la vía de poner al frente de la Secretaría de Organización a una señora que tal, a mí me parece que es una demostración tan grande ya de impotencia que ya no tienen piezas que tocar. Por mucho que pongan aquí o allá, yo creo que la vía de agua es brutal, y que si se mantienen es porque a los socios y aliados de Pedro Sánchez les interesa mucho más que siga un Pedro Sánchez hasta el cuello de corrupción que venga un señor como Alberto Núñez Feijóo, y no hay otra. Es que es totalmente, es eso. En cualquier país serio, si me permites, Vicente, en cualquier país serio, un presidente con esta acumulación de escándalos habría dimitido hace meses, pero en España la impunidad se escribe con ese de sanchismo. Y ojo, es que no es que se entregue el PSOE al PSC, es que yo creo que el PSOE está en su propia desintegración. O vamos a una dictadura o el PSOE se va a desintegrar. Todos sabemos que esto es una guerra entre la caradura de Pedro Sánchez, sus mentiras y manipulaciones, y el Estado de Derecho. Vamos a ver quién es más fuerte, si nuestro Estado de Derecho o los intereses estatistas de estos burócratas que nos dirigen. No hay más. Aquí tenemos la guerra. Por ahora aguantar nuestro Estado de Derecho gracias a jueces y fiscales, y por eso tienen esa prisa en reformar, como lo intentaron. ¿Os acordáis que ellos iban sacando ideas, no? Pues lo de las acusaciones, la ley Begoña y las acusaciones populares, como todo eso no va calando y además tiene un trámite muy largo, pues ellos han ido al grano, pero además sin ningún tipo de problema. Venga, vamos a reformar esto y a sacar a los jueces, y además el estatuto fiscal, y que desde ya además estas investigaciones con carácter retroactivo, que es la irretroactividad de la ley, es una cosa esencial en el derecho, pero lo quieren hacer con carácter retroactivo, que dentro de nada, en un par de meses, la UCO esté al servicio del procesado fiscal general del Estado, y a partir de ahí, con eso, más cumplido en el Constitucional, que todo esto quede anulado en agua de borrajas, y todos de nuevo a seguir robando impunemente. Y claro, la alternativa es el PP. Este fin de semana tenemos el Congreso del Partido Popular, ayer ya estuvimos comentando, ¿no?, en el que parece no quieren debates ideológicos, quieren que todo salga, digamos,
como una balsa de aceite para que no se pierda el foco de la corrupción, la corrupción, la corrupción. Ella que ven, esta chica que ven, esta eurodiputada que ven, esta señora que ven, pues es Alma Ezcurra, que es la última que hemos conocido esta tarde, que ya estaba previsto y ayer lo comentábamos, como el caso de Alfonso Serrano, va a ser, digamos, la nueva gran representación del PP de Ayuso en la dirección nacional, probablemente en sustitución de Noelia Núñez, va a ser secretaria para la cohesión del partido. Alma Ezcurra, que es una persona muy poco dada a entrevistas, sino que trabaja en la sombra, muchos papeles, muchos informes, etcétera, pues va a ser la encargada, digamos, de esa estrategia global para que en todos los territorios haya un solo mensaje, ¿no? Y Alfonso Serrano, pues apunta a ser el próximo portavoz en el Senado. Ya ayer comentamos del caso de Tellado, de Esther Muñoz, etcétera, etcétera. Y luego hay una cuestión, al hilo de todo esto, claro, la ponencia política. Bien, la ponencia política que la han hecho Mañueco, ayer lo comentábamos también, Moreno, la propia Alma Ezcurra y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Alejandro Fernández, entre otros, han presentado enmiendas para que del Congreso de este fin de semana salga la idea clarísima, expresa, no titubeante o dubitativa, sino expresa de que el PP no irá con Junts a ninguna parte. Pero, Jaime, a mí me da la sensación de que Feijóo quiere tener manos libres en el futuro para hacer lo que considere oportuno. Mira, yo creo que en la política de hoy, y esto es extendible a todas las formaciones, eso de los grandes principios, de abrazarse a los valores, a los referentes ideológicos, como que ya no. Hemos entrado en una sociedad donde el pensamiento está licuado y eso también pues tiene su reflejo en la clase política. Yo creo que el Partido Popular ha entendido perfectamente que la mejor oposición en estos momentos al Partido Socialista es la propia corrupción del Partido Socialista. Y van a dejar, naturalmente, que se vaya cociendo en su propia salsa, sin grandes complicaciones. Claro, si le viene el presidente del PP catalán a decirle a Feijóo, mira, y tienes que poner por escrito que con Junts ni a la vuelta de la esquina, Feijóo, que es muy pragmático, le dirá, vamos a ver, que la vida da muchas vueltas, querido, y a lo mejor los tenemos que necesitar dentro de 4 o 5 meses. Claro, eso es la política. Entonces, por una parte, duele, porque yo creo en la política basada en principios y en convicciones, pero también entiendo que en las actuales circunstancias el Partido Popular se haya abrazado al pragmatismo más evidente. Y eso es lo que está ocurriendo. Los cambios me parece que son acertados, son cambios de gente que tiene un poquito más de colmillo. Me parece bien, pero verdaderamente yo lo que he hecho en falta es una proyección hacia el futuro de lo que tiene que ser este país, encarnado en una serie de valores que naturalmente tienen que estar muy al albur de las coyunturas políticas, de los intereses partidistas. Es decir, yo lo que quiero saber es lo que es el Partido Popular. Pero tengo la sensación de que el Partido Popular, a esta pregunta te diríamos, pues la oposición al sanchismo. Y yo espero del Partido Popular algo más que la oposición al sanchismo. Una definición propositiva, ¿no? Quiero un proyecto para España, quiero una alternativa creíble, con principios, con convicciones, todo eso que los cursis llamamos pensamiento y que verdaderamente ha quedado completamente esquilmado, no solo en el PP, sino en prácticamente todas las fuerzas políticas. Es que fijaos, claro, que al final cualquier cosa, cualquier excusa da la sensación del PP siempre, te dejo, Gisela, dice, no, y es verdad, es inteligente, oye, que se cuezan estos ahora mismo, Santos Cerdán y todos estos en su propia, no llamemos mucho la atención con el Congreso, que pase, bueno, lo justo de apercibido, ¿no? Pero claro, es que al final da la sensación de que cuando dicen, no, es que no es el momento de debates culturales, para el PP nunca es el momento de debates culturales. Uno no puede definirse como oposición a, sino de forma propositiva como algo, ¿no, Gisela? Totalmente. La política es negociación, claro que sí, no digo que no, pero también es coraje y ahora mismo yo creo que el Partido Popular no puede seguir disfrazando de prudencia lo que es pasividad para mí. Está viendo cómo se desborona el sanchismo y se queda quieto, como si el poder fuera a caer por gravedad, ¿no? Feijóo yo creo que tiene que presentar ya una moción de censura, en mi opinión, evidentemente.
aunque no salga adelante, aunque no sume, ¿servirá para qué? Para retratar a todos los que siguen sosteniendo esta farsa. Y ojo con Junts, porque están cometiendo un error de cálculo monumental. Si ahora no la ven venir y siguen abrazados al PSOE por 4 migajas de poder territorial, se van a quedar fuera del mapa. Cuando el sachismo caiga, que va a caer, el próximo gobierno no va a ser tan amable con el chantaje nacionalista. Si Junts no apoya la moción ahora, en 2027 no tendrá ni poder, ni relato, ni interlocutores. Hombre. Solo un cartel que diga colaboracionistas hasta el final. Yo es lo que pienso, dime, Vicente. No, iba a decir que salvo que en el caso de Junts, claro, tú puedes decir, pues voy a exprimir a Sánchez porque a Feijóo le están pidiendo que deje claro que conmigo nada y Feijóo está diciendo que bueno, ya veremos. Dice, pues bueno, vamos a exprimir primero a Sánchez y luego exprimiremos a Feijóo. No, Jaime, si no Pues lo dejas claro. así de claro. No, tú hablas con la gente del PP sobre las relaciones con Junts y siempre te dicen lo mismo. Es que tú estás aplicando una visión a corto plazo porque Junts hoy es Puigdemont, pero Junts a lo mejor a la vuelta a la esquina, dentro de 2 años, cuando Puigdemont se convierta para Junts en un problema, dará paso a la vieja convergencia que se sitúe en las coordenadas del centro derecha moderado y tal. Y yo digo, sí, hombre, sí. Y vosotros os estáis chupando, pero tú te crees que esta gente se chupa el dedo, pero todas esas ideas parten del hecho de que el Partido Popular entiende que en estos momentos lo más inteligente, lo más rentable en votos es el puro posibilismo, es decir, que se cueza Pedro Sánchez y que la labor de oposición, insisto, la haga la propia corrupción del Partido Socialista Obrero Español. Y nosotros quietecitos, sin demasiados movimientos. Como pasó con Zapatero. Dejar naturalmente que las cosas cursen como tienen que cursar. Eso es lo que piensa el PP. Pero con Sánchez las cosas nunca cursan como tienen que cursar. Ojo, que correcto, eso es una advertencia. Que el Partido porque Popular, eso era... El Partido Popular eso era lo que pasó con Zapatero. Yo entiendo la postura. Y ojo, y ojo que es un cadáver político. Efectivamente. Esto es como lo de Don Mendo. Los muertos, lo de aquello, los muertos gozan de muy buena salud. Porque a mí me irrita mucho ese discurso a veces del PP diciendo está muerto, tampoco vamos a esforzar la situación. Todos los movimientos que hagamos van a ser Gisela, pero es que esto ya lo vivimos. Bueno, esto ya lo vivimos, no está claro. Todavía. Esto ya lo vivimos con Zapatero, pero Zapatero estaba fulminado porque la situación económica era la que era y el mundo económico y político internacional lo había fulminado. Y pasó año y medio hasta que llegaron las elecciones y estaba muerto. Fue esperar a ver el cadáver. Y aquí en este caso es distinto porque es la corrupción, no es la economía. Y este señor es capaz de sostenerse ahí, de mantenerse ahí. Todo lo que está haciendo es para sostener un 25-26% de votos de forma que llegue en esa franja a las elecciones. Y cuando lleguen las elecciones, con el mensaje de la ultraderecha, bla, 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 y todo lo que queráis, que ya ahora dicen, no, es que no va a calar, pues pegar, digo lo que ellos piensan que puede ocurrir, escalar el día de las elecciones al 29 o 30% de votos, 30% es la marca que se han marcado ellos en Moncloa para llegar al día de las elecciones con el 30% y repetir gobierno con todos estos. Esa es la realidad, Gisela. Sí, lo de Don Mendo, los muertos que matáis vos gozan de buena salud. ¡Ojo! ¡Ojo! Entiendo vuestra postura y de hecho hay partes que comparto y hay partes que no. Pero ¿cómo van a exprimir a Feijóo si la realidad es que Puigdemont sigue en Waterloo? Y es peligroso que se quede inmóvil el PP. Como digo, hay que ser valiente, ¿no? Porque a diferencia de Zapatero, no olvidéis que Sánchez está asaltando el Estado y el PP está subestimando a Sánchez. Es que está asaltando el Estado, lo está haciendo, lo estamos viendo. Un tipo que ha hecho un pucherazo para obtener el poder de su partido y que miente con esa desfachatez. Es que pensamos todos que Sánchez va a caer por su propio peso. En mi opinión, el PP está subestimando la peligrosidad de Pedro Sánchez. Y nos quedamos como cierre ese chat interno en el que a la dirección federal les dice a los antiguos que va y a los que se va a quitar y a los nuevos a resistir, y en eso está. Y si consigue sostener ese 25-26%, yo leía, lo comentábamos el otro día, el lunes, ¿no? El peor momento de Sánchez está en el 26,8%. Dices, es verdad que van a salir muchas más cosas, muchos audios y tal y cual, pero si llegará un momento que es el cálculo en que eso no hará mella ya, porque como todo no ha hecho mella, sino que será, salvo lo de las putas y las prostitutas, una cosa que ya empezará a la gente
a entrarle por aquí y a salir por allá. Y si sostienen esa base, que no descarte ni en el PP, ni en Vox, ni en todos los que piensan que está muerto Pedro Sánchez, que este señor llegue al 30% o al 29% en las elecciones y con todos estos repita. Vicente, yo hice el otro día un ejercicio abundando en tu tesis. Me cogí todas las encuestas, desde el 1 de julio del 2023 hasta el día de autos. Partido Socialista empezó con una intención de votos que estaba en el 26%. La media de las encuestas le daban 106. 23 días después subió casi hasta el 31%. Acordaros de cómo fue aquello. Digamos que el sprint de Sánchez fue obvio y evidente. Mientras que el Partido Socialista, que ya veía que entraba por las puertas del cielo, sufrió un batacazo, no porque no ganara, sino porque el disgusto fue morrocotudo. Bueno, no repitamos lo mismo, Cuidadito que el muerto está muy vivo. Que nos lo dijo don Mendo, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Y que no vuelva a pasar lo mismo. Porque además sería imperdonable que pasara lo mismo. Bueno, sería para Feijóo, sería irse a su casa, eso está claro. Por mucho congreso que se hagan este fin de semana. Bueno, Gisela y Jaime, mil gracias. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. Gracias a ustedes por vernos. Un placer.